Somos de buen testimonio es el título del tema de hoy, pero no somos de buen testimonio como una aseveración, sino más bien como una pregunta. Aquí no vamos a darnos golpe de pecho así a la ligera y decir, sí, 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 somos de buen testimonio porque el tema nos lo dijo. Más bien es, somos de buen testimonio, estamos mostrando, estamos evidenciando, estamos dando señales de Cristo, porque ¿qué es el testimonio? Es la evidencia. Hay testimonio de que alguien devoró la nevera, por ejemplo, por decir un ejemplo, sí, porque vemos los platos vacíos. Uy, alguien, un ratoncito de casa devoró lo que había en la madrugada, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo mucho, mucho menos digno de lo que nosotros tenemos que hacer, pero obviamente hay señales, se nota lo que hay, lo que es y lo que hay. Y en nosotros somos cristianos y hay fruto del Espíritu, es la respuesta que hoy tenemos que encontrar. Y esperamos que sea un sí. Si es un no, para que trabajemos este tema, puede ser una gran alegría y satisfacción para decir, bueno, sigue, cuida lo que estás haciendo, o la otra es mucha tarea para terminar con la respuesta satisfactoria, no para quedar avergonzados. Somos de buen testimonio, nos invita a que iniciemos con 1 Timoteo capítulo 3. Mientras buscan 1 Timoteo capítulo 3 y específicamente leyendo los versículos, el versículo 7, primero el versículo 7, les cuento que en una ocasión una persona que ustedes conocen, la pastora Jacqueline Ogluter, ella me comentaba, yo apenas estaba en pañales, no como adulto, ya estaba bastante mayor, pero sí espiritualmente, estaba recién nacido espiritualmente. Y ella decía, creo que había otras personas. Bueno, el caso es que tú eras yo solo, tú eras otra persona, ella dijo algo que a mí me quedó grabado en la mente y como un gran anhelo. Ella decía que le había pedido al Señor que ella quería ser una persona de testimonio, o sea, de buen testimonio, que su anhelo era ser una persona de buen testimonio. Y eso me interesó, me llamó la atención. Y también yo tomé la oración y decía, Señor, yo quiero ser de buen testimonio. Quiero que donde yo vaya se hable bien es de ti, no de mí, porque no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Por eso no puedo, teniendo la identidad de Cristo, quedarme con el crédito. Eso no es justo, eso no es decente, no es íntegro y no es verdadero. Es importante el buen testimonio. Y después de leer este versículo, les voy a poner una pregunta interesante para ver si somos de buen testimonio. Pero primero vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Hablando de los de afuera, tenemos que ver quiénes son los de adentro. La familia espiritual son los de adentro, ¿no? Ante los que tengo que ser buen testimonio. Pero también es indispensable tener buen testimonio para los incrédulos, los que o no quieren nada o tal vez están en la indecisión. ¿Será o no será? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Me arrepiento y me convierto o todavía no? Para no ser piedra de tropiezo y más bien razón de aliento, debemos ser buen testimonio con respecto a ellos y hacia ellos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo el de afuera, para que no caiga en descrédito mi perfil, para que no caiga en descrédito, porque a veces lamentablemente la palabra de Dios, porque parece como una fantasía o parece peor aún una mentira cuando no vemos esta verdad en los creyentes. ¿Se acuerdan que yo les iba a hacer una pregunta? Pues sí, se la voy a hacer. Imaginémonos, así como estamos, que yo sé que ustedes están rodeados de creyentes, yo también de gente que cree. Pero imagínense que estuviera usted, que está escuchando, en un lugar donde fuera la única persona cristiana del sitio. Una nación donde nadie conozca a Cristo. Y la primera referencia que tienen de un cristiano, y la primera y única referencia que tienen de un cristiano es usted. ¿Qué pensarían de los cristianos en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su testimonio, en cuanto a la manera de mirar, ya sea por encima del hombro al humilde, con impureza a las personas atractivas que les parecen atractivas, con codicia a los bienes ajenos o con envidia? ¿Cómo actúan sus manos? Sus manos son para
para apoyar, para consolar o para golpear, quitar? Interesante pregunta. ¿Cómo verían a Cristo siendo embajadores de Cristo si fuéramos los únicos cristianos en el lugar? En 1 Timoteo vimos lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en contexto. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, características del buen testimonio. Aunque aquí habla para el obispo, decimos, bueno, ese es el obispo, el pastor, el líder de la iglesia. Y para el hombre, ¿no? Pero esto no va o no es exigencia para el varón que no es obispo o para la mujer que de hecho no es hombre. Pues si vemos el carácter moral, creo que sí, tiene que ver con otra parte, que recordemos que todos somos real sacerdocio, todos somos sacerdotes del Señor. Así que esto no tiene que ver con el título, con quién está en el podio, sino cuál es el sacerdocio que yo estoy ofreciendo en mi vida. Dice 1 Timoteo 3, del 2 al 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entendiendo irreprensible que no hay por dónde reprenderlo, por dónde criticarle. O sea, tiene una conducta impoluta que si es más, le van a decir algo que le inventen, que las personas tengan que ser creativas para inventarle mentiras. Bueno, inventar son mentiras, pues, porque la verdad no se inventa, se descubre. Marido de una sola mujer, o sea, ser fieles. O sea, mujeres de un solo marido también. Sobrios, o sea, con conducta sobria, coherente, inteligente. Prudente, prudente para no comprometerse ni con sus acciones, ni con sus palabras en situaciones que después no van a poder controlar. El prudente mira las situaciones y sabe cómo responder con sus palabras o con sus acciones. Imprudente es el que quiere desafiar las fuerzas que no puede vencer, ¿no? Y que no debe tratar de intimidar, por ejemplo, a la policía porque me cae mal, ¿verdad? Al que no quiere tampoco en ese sentido como conquistar el mundo y envolverlo en sus manos si no tiene el poder para eso. O sea, llega hasta donde el Señor le dice que sí puede. Y prudente es el que no se mete en problemas porque hace el mal pensando que nadie le puede tocar o porque quiere hacer el bien prometiendo, porque acuerden que la imprudencia no es solamente agredir, es a veces prometer. Veo la necesidad, puedo prometer o prudentemente digo, déjame ver qué puedo hacer. Esa es la prudencia. Y saben que el prudente a veces no nos satisface al principio. El problema del prudente es que no nos complace al principio, pero después no nos decepciona. El imprudente complace al principio y termina decepcionando, porque imprudentemente ofrece cosas que no va a poder hacer. Y saben, es mejor decepcionar al principio porque por lo menos no comprometemos a la persona. Pero cuando prometemos y no cumplimos, ya la persona dispuso de su tiempo, de sus recursos, de su ánimo, le dijo que no a otras opciones y se quedó peor, perdiendo alegría, esperanza, recursos y demás. Decoroso es haciendo todo con decoro, con decencia. Soy decoroso en lo que hago. La falta de ese decoro a veces puede manifestar en que soy muy impuro en las cosas que hago, pero también muy soberbio, muy vano en las cosas que hago. No tengo decoro. Hospedador es una persona que, como ya sabemos, ofrece. El hospedador ofrece, te ofrezco mi espacio, te ofrezco un lugar en mi mesa, te ofrezco un lugar en casa para que descanses. Y esto implica que nosotros tenemos que quitarnos el egoísmo. Les comento que no es que yo fuera egoísta, pero por mucho tiempo me tocó lidiar con este problema de ser hospedador. ¿Por qué? Porque más que egoísmo, yo tenía un gran temor a la gente. Tenía mucho temor, mucho recelo a las personas porque había visto y había sido víctima de personas que habían hecho mal, que habían sido abusivas en más de un sentido. Y decía, si están afuera, por lo menos estoy más protegido. Así que para estar más protegido, que no entren a mi vida. Y el Señor me tuvo que quitar, más que quitarme el egoísmo, la avaricia, quitarme el temor. No quería que invadiera mi espacio. Apto para enseñar quiere decir una persona que se hace apta porque se va desarrollando, quiere aprender para enseñar en todas las áreas. Enseñar la palabra de Dios, por supuesto, pero enseñar dentro de eso también los propósitos, las maneras, qué es lo que debe hacer en su vida.
Eso es apto para enseñar. Enseñar en todo. Miren, en estos tiempos tenemos que aprender de todo para enseñar la versión santa y correcta de todas las cosas. Porque el mundo le enseña a su manera, muy mala, por supuesto, cómo tener una relación sentimental, cómo criar a los hijos, cómo manejar las finanzas, cómo no dejarse en el trabajo, le enseñan a uno. Cómo triunfar, cómo escalar. Y nosotros tenemos que saber, conforme a los principios de Dios, nuestro manual es la Biblia, cómo enfrentar todas las situaciones. Nada, no dado al vino, ya sabemos, no una persona que se embriague, no pendenciero, que no ande buscando peleas, que no sea una persona que busque venganza, por supuesto. No codicioso de ganancias deshonestas. Y esto, con esto no quiere decir que la persona tiene que quedarse. Miren que aquí dice, no codicioso de ganancias deshonestas, es más bien alguien que quiera progresar, pero no con deshonestidad, no a través del soborno, del negocio ilícito, de bienes cuestionables, sino a través del trabajo. Y también dentro de esto yo agrego algo. A veces hay personas que dicen, yo no robo, yo no malverso, yo no lavo recursos, dinero, pero es honesto. Y es la pregunta, ¿es honesto para sacar ganancias, abandonar a la familia? ¿Es honesto, honorable y bueno, prudente, decoroso, poner en primer lugar al negocio? Poner en primer lugar al dinero que al amor, que al tiempo de calidad. ¿Es honesto desgastarnos? Por supuesto que no, desgastarnos, no es honesto desgastarnos, que cuando llegamos a casa ya no tenemos ánimo, no tenemos fuerzas, no tenemos nada. A veces somos deshonestos sin robar, pero sí quitándole a los demás lo que necesitan de nosotros por las ganancias. Y más bien siendo amables, apacibles, no avaros, por supuesto. Amables en todo, apacibles y no avaros. Ahora, seguimos con los versículos 4 al 6. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Una forma de dar testimonio es gobernar tu casa. No ser solamente gobernador de la calle, del trabajo, de la sociedad, del club, de la barriada, y en su casa no hay quien mande. Debe dar testimonio para los de afuera y también testimonio de cuidado, de fidelidad, de celo para los de adentro, para su familia. Pues como dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Recuerdo en una ocasión que a una señora en una sede que no es la nuestra, en una sede que es otra que yo estaba atendiendo, ni siquiera era de mi responsabilidad, así que no es ni Penorme Santiago, no saquen cálculos, cubriendo un pastor en un tiempo, recuerdo que hablé con una señora que todos los días estaba en la iglesia, apenas salía del trabajo iba a la iglesia y ponía murales, ponía flores, arreglaba, limpiaba y lo que había limpiado ayer lo volví a limpiar hoy. Y yo le dije, señora, ¿cuándo va a su casa? Vaya a su casa. Tuve la oportunidad con ella y después me di cuenta que era que tenía problemas en su familia. Y lo que ella hacía para evitar esos problemas es para no sufrir lo que veo, no lo veo, simplemente me alejo. Y muchas veces podemos caer en ese error. Y se convierte la iglesia en nuestro refugio. Más que en lugar de crecer, es nuestro refugio, nuestro búnker para no ver la guerra que hay en casa, para no sufrir los bombazos que están en la casa. Y como dice aquí, no un neófito, o sea, alguien que conozca. Neófito es el que no sabe, el que todavía vive como principiante. Y cuidado que a lo mejor tenemos 20 años viviendo como principiantes cristianos. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque el que no sabe termina haciéndose ideas. Y el que termina haciéndose ideas que no son la verdad, termina creyéndolas y cae en el lazo, en la condenación del diablo. Vamos a Hechos 6. Y en Hechos 6, hablando de esto, somos de buen testimonio, empezando ya el examen con 1 Timoteo 3, ya comenzó este examen. Vemos lo siguiente. Se estaba armando, se estaba estableciendo un grupo especial de varones que iban a atender las mesas, porque era necesario que hubiera un personal que atendiera a las mesas. Miren, consideremos esto. ¿Se acuerdan que en 1 Timoteo se hablaba del obispo, de la autoridad? Pues esto pareciera que no tenían tanta autoridad porque servían las mesas, atendían más bien asuntos domésticos, manuales, pues. ¿Y qué se pedía de ellos?
Versículo 3, Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Ellos debían dar buen testimonio, sirviendo mesas, limpiando, arreglando insumos, alimentos y demás, disponiendo de que hubiera agua, demás. Pues ellos debían ser de buen testimonio, porque estaban mostrando como cristianos, esta iglesia primitiva, la obra del Señor. Pero ¿cuál es? Y aquí es el punto crucial. ¿Cuál es la garantía de dar buen testimonio? Pues muy sabiamente se solicitó que estos 7 varones de buen testimonio estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, llenos del Espíritu Santo para tener fruto de sabiduría, para saber qué hacer y cómo presentar el fruto del Espíritu Santo, para entonces ser encargado de este trabajo. Mañana, por ejemplo, el domingo tenemos Navidad en familia. Se necesita personas llenas del Espíritu Santo en todas instancias. Solamente el pastor que va a predicar, que va a dar una reflexión, ¿necesita ser lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Para todos se necesita. Desde el que recibe en la puerta, el que acomoda los asientos, el que pone el sonido, quien responde a la pregunta, ¿dónde está el baño? Todos necesitan ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante, porque ¿quién dice que para servir un vaso de agua hay que ser muy espiritual? Pues vamos a verlo más adelante. En Hechos 11 vamos a seguir con este aspecto, pero quedémonos con lo anterior. Para ser de buen testimonio de Cristo, tenemos que estar llenos del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y la sabiduría para vivir apropiadamente, prudentemente, con sobriedad, con este fruto del Espíritu Santo y saber manifestarlo a los demás. Pero vamos a Hechos 11 ahora y vemos el resultado y la satisfacción de estar con personas de buen testimonio. Hechos 11, 20 al 22 leemos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué? Había algo especial. Porque estos hombres eran de buen testimonio. ¿Por qué? Porque obviamente anunciaban el evangelio de una forma íntegra, veraz. O sea, te creo porque se te nota. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos porque manifiesta en ellos era la vida de testimonio. Y eso nos consta en los versículos 23 y 24, porque aquí quedó en la especulación. Pues vamos a ver que la Biblia nos ratifique esto. Cuando llegó, Hechos 11, 23 al 24, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Claro, estaba viendo un grupo de personas fieles al Señor y les exhortó a ellos y a los que venían, permanezcan fieles al Señor, o sea, dando testimonio de fidelidad. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, percibe a quien está lleno del Espíritu Santo. Agradece al Señor por esa llenura y el resultado de esa llenura del Espíritu Santo en los creyentes. Y exhorta, sigan así. Y los que no pueden decir sigan así porque no han empezado, se les dice, compañeros, compañeras, comiencen a vivir llenos del Espíritu Santo. Era varón bueno. ¿Por qué era varón bueno? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Versículo 24 lo dice, varón bueno, o sea, da buena evidencia, porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Estamos claros? Y aquí la pregunta. Nuestra bondad o nuestro esfuerzo de ser buenos viene de nuestra llenura, de nuestro ego, de nuestros principios del mundo o la llenura del Espíritu Santo. Nunca
el espíritu del mundo y los principios del mundo serán superiores, ni siquiera se pueden equiparar, pararse al lado de los principios del cielo, mostrados, revelados y consolidados por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver cuáles son las evidencias de buen testimonio. Recuerden que había dicho que ellos estaban llenos del Espíritu y que así como los de Hechos 11, los de Hechos 6, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y aquel varón que era de buena conducta, de buen andar, era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que estamos presintiendo por dónde va la cosa, la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Pues, ¿cuáles son las evidencias del buen testimonio? Gálatas 5. Cuidado que había personas que ya presentían por dónde iba el asunto, ¿no? La llenura del Espíritu Santo da un fruto y este fruto tiene 9 expresiones, manifestaciones, virtudes, características, como le querramos decir, pero creo que todas estas expresiones son correctas. En Gálatas 5, 22 al 24, vemos que, ¿recuerdan? Tenemos que ser llenos del Espíritu para dar buen testimonio. Y el Espíritu Santo da un fruto en el creyente. Y dice Gálatas 5, al 22 al 24. Más el fruto del Espíritu es un fruto, no son los frutos. El fruto del Espíritu Santo es algo que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Contra tales cosas no hay ley porque la ley es para advertir de pecado y mostrar las consecuencias del pecado. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, no hay ley, o sea, es como el ciudadano que nunca se pasa una luz roja, no hay ley de tránsito que le afecte. No hay ley contra esa persona, no va a haber las consecuencias porque no hace nada malo, no hace un cruce indebido, no va más allá de la velocidad establecida. Pues cuando somos personas llenas del fruto del Espíritu y ese fruto hace que seamos plenos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el peso de la ley no va contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por sus pasiones y deseos, el hombre peca. Pero, ¿de dónde salen esas pasiones y deseos? De la carnalidad nuestra. Por eso es que nuestra carne tiene que morir y reinar el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ya vimos que hay evidencias de que tenemos fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a desgranar esto un poco, estas manifestaciones de fruto. Vamos a desgranar ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza con Biblia. Vamos a ver cómo la Biblia define estas 9 características. Primero, amor. Y en 1 Corintios 13, 14 al 7, 4 al 7, perdón, en 1 Corintios 13, el 4 al 7, tal vez estamos diciendo, yo sí amo de verdad, nadie ama tan nítida y brillantemente como yo. ¿Conforme a qué? ¿Al espíritu o a la carne? Ya como he dicho otras veces, a veces el que más rosas da no es porque más ama, sino porque necesita conmover el corazón de la persona que recibe la rosa. Con eso no quiere hacer romántico, pero cuidado, porque a veces doy cosas más por la necesidad que por amor. Pero en las escrituras no habla de un amor que no depende de recibir. De hecho, no es un amor que depende solamente de estar complacido. Y así lo dice el versículo 4 en sus primeras palabras. 1 Corintios 13, 4 al 7. Lo primero que dice 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido. O sea, el amor es sufrido, es duro, a veces es difícil. Y quien no quiere sufrimiento, no ama. Es más, quien cuando viene el sufrimiento pone pies en polvorosa, como se dice, ¿no? Dice, patitas, ¿para qué te quiero? No le ama, porque no logró en usted la satisfacción, la recompensa. Pero el que ama acepta esto, el amor es sufrido, es benigno. Y vamos a desgranar más el término benigno como una condición natural. O sea, es como la naturaleza. Siempre actúa con calidad. Siempre es bueno.
El amor no tiene envidia. Ay, perdón, se me corrió un poquito, no he terminado de leer. El amor no tiene envidia. ¿Ah? Estamos claros. El amor no envidia. Si yo tengo envidia, no amo. Porque cuando yo amo, yo deseo que a la persona que yo amo le vaya bien. No quiero nada de ella. No sufro porque le va bien. El amor no es jactancioso. O sea, no me jacto, no lo presumo, no se da golpes de pecho. Lo hace humildemente, sin ni siquiera querer un reconocimiento. No se envanece en su propia obra, no se envanece, que no se envanece en lo mismo que hace. Y por tanto, no, según versículo 5, no hace nada indebido. Por amor, sabiendo que lo indebido no lo hago. Lo indebido es pegar mentiras, ocultar un recursito ahí para para que mi familia que lo necesita no me lo pida porque lo quiero para mí. Eso es indebido. No hace nada indebido. Puedo hacer el mal, pero no lo hago porque por amor no hago nada indebido. No busca lo suyo. ¿Se acuerdan cuando le decía el ejemplo de quien le da rosas? Le da rosas porque quiere alegrar con rosas a la persona que le está dando esas flores o porque necesita la recompensa de quien recibe las flores, quien recibe los chocolates, quien recibe la salida al cine. ¿Por qué lo hace? El amor no busca lo suyo. Es más, va a dar aunque no vaya a recibir nada a cambio. No se irrita. Yo sé que a veces, hay que respirar profundo. Pero por amor, cuando podría irritarme, decido comprender. Te amo y entiendo tu situación. Y como no me irrito y no guardo esa irritación, no termino guardando rencor, que es lo que dice el versículo 5. El amor no guarda rencor. O sea, ¿por qué? Porque siempre perdona. Considera, ¿sabes qué hace quien ama? Aprende del error de la otra persona, no para guardar rencor, sino para guardar experiencia. Sé que esta persona, si mientras no madure, la expongo a esta situación, va a fallar. Y por amor a esa persona no la voy a exponer, voy a hacer que aprenda. No puedo guardar rencor con mi pareja si donde tiene 10 centavos se gasta 15. O sea, todavía tiene que pedir 5 centavos más. No puedo guardar rencor, pero sí guardo experiencia. Sé que tengo que enseñarle a administrar sus recursos. Ahí es donde, ¿qué estoy haciendo con el mal que me hacen? La mayoría podemos estar guardando rencor. Los sabios guardan experiencias. Ya sé que todavía no. Te perdono, fórmate en eso para que puedas recibir y puedas vivir mejor. No se goza la injusticia, o sea, jamás va a admitir lo justo, más se goza la verdad y sigue diciendo acá. O sea, no se goza la injusticia, quiere que siempre haya justicia, ama la justicia y por supuesto quiere lo justo para quien ama. Para recibirle de esa persona lo justo, no quitarle más. A veces somos injustos porque le pedimos a la persona que supuestamente amamos hasta lo que no nos debe dar. Eso no es justo. Yo digo, no es justo que yo te siga pidiendo más o que te siga exigiendo más. Lo que es correcto. Porque la verdad es que tú tienes que comprender esto y yo de ti esperar esto. Por eso más se goza la verdad. Y el amor, como dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué hay tantas rupturas sentimentales? Porque se establecen muchas parejas que no todos lo sufren. Es que me hacía sufrir. Todo lo cree. No, una incredulidad. O sea, no es que yo le debo creer a la persona que ama porque la persona que me ama puede mentir. Claro. Pero creo todavía que esa persona, con el amor que le doy, las oraciones que hago por ella, creo todavía en lo que el Señor va a hacer. Todo lo creo en el Señor, en esa persona que ama. De hecho, ¿quién cree en nosotros a pesar que fallamos? Dios. Porque cuando el Señor nos habla del amor a través del apóstol Pablo a los Corintios, está hablando del mismo. Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, Dios no busca lo suyo, Cristo no vino a buscar lo suyo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron y por eso renunció. No, él sabía que no lo iban a aceptar. Dios no se irrita, no guarda rencor. No se goza la injusticia, más se goza la verdad. Y Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso es que Él es fiel. ¿Por qué somos infieles? Porque no estamos dispuestos a esperarlo todo. No.
Yo aguardé y te pongo el reloj, la cuenta regresiva, si no, esto se acaba. Y no estoy dispuesto a soportarlo todo por amor, incluyendo las penurias, las crisis económicas, la enfermedad. ¿Y cuántas relaciones han terminado porque una de ellas estuvo enferma y ya no soportaron? O incluso hasta casos de matrimonios que se pierden porque tienen un hijo que está enfermo y no soportan el cuidado y se nos fue el amor. Ahora vamos al siguiente punto, el gozo. ¿Qué es el gozo según la Biblia? Bueno, el gozo es la satisfacción, obviamente. Gozo es satisfacción, pero ¿cuál es el gozo que Dios quiere que tengamos? No el gozo del 13º mes que ahora están pagando, no el gozo del regalo navideño, no el gozo de las vacaciones de verano que vienen en enero y si tengo los recursos. No, el gozo que quiere el Señor que tengamos y que es fruto del Espíritu es el que se describe en Salmos 28:7. Cuando yo tengo un gozo santo y por tanto permanente si permanezco en el Espíritu. Salmo 28:7 dice, Jehová es mi pastor y Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. El gozo racional, comprendido, creído, de que Dios es mi fortaleza y mi escudo. De que mi corazón confió en él y fui ayudado. Me gozo en Dios, en la fidelidad, el poder, el amor, el celo, la sabiduría de Dios que conoce mis necesidades. Y el gozo está ligado a una dependencia. Miren, el gozo lo vinculamos normalmente a una fuente. El 13º mes, gozo. Las zapatillas nuevas, gozo. Las vacaciones, gozo. El matrimonio, gozo. Y todo eso puede perecer. De hecho, el dinero que nos van a dar ahora los que reciben 13º mes, pues quienes reciben 13º mes, ese se va a acabar, se va a agotar. Su pareja algún día, o usted se va primero o ella se va primero que usted. El gozo de la belleza y salud, pues la belleza se va y la salud se deteriora. Como el gozo depende de una fuente de gozo, el Señor dice, ten gozo en mí. Y espiritualmente yo lo comprendo. Comprendo quién es mi Dios, qué me ofrece, qué a pesar de mí mismo me ofrece y en él yo me gozo. Es más, me gozo con gratitud. Paz. La paz también necesita de una serie de cosas en el mundo, que no haya hambre, que no haya escasez de dinero, que no haya tormenta, que el país se estabilice. Muchos sentimos paz cuando se arregló el país a partir del 28 de noviembre. Y está bien, pero es una paz que puede pasar, que puede dejar de ser. La paz que viene del Espíritu Santo y que nos da testimonio, porque recordemos, no soltemos el tema, el título del tema. El título del tema es dar buen testimonio. ¿Y cómo damos buen testimonio? Teniendo paz a pesar de las circunstancias. Es más, en estos días que acabamos de pasar, qué bueno que como cristianos tuvimos la oportunidad de dar testimonio a los demás cuando decían yo no sé qué va a pasar en el país. La pregunta es si fuimos testimonio. ¿Fuimos testimonio de estos tiempos o la gente nos vio a nosotros lamentando, corriendo, ya diciendo expresiones de derrota, de molestia, hasta rencor por el país? Tuvimos paz en estos días. Estamos teniendo paz en medio de las situaciones que ven en nuestra casa, donde parece que nos abruman los problemas. Pues la paz, que es testimonio de quién es nuestro Dios, y este punto para mí es crucial. Debemos tener paz en el Señor para que la gente vea quién es el Dios de paz. Para que vean que nosotros no dependemos de las bendiciones, sino del Señor que administra, decide qué hacer con las bendiciones. Cuando la bendición es contar con Él, aunque la higuera no florezca. Salmos 4:8 nos habla de la paz que viene del Espíritu y no de tener todo bajo control en el mundo material, sino que hay un control espiritual. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso, en paz me acosté, les digo que en paz me acosté en estos días, en este mes pasado, que fue un mes histórico,
Y díganle a los muchachos, ustedes vieron un momento histórico a los muchachos en casa, vivieron historia. Pero yo en paz me acosté y así mismo dormí y a veces hasta me costaba levantarme y no me levantaba sobresaltado porque solo Dios me hacía vivir confiado porque no sabíamos qué iba a pasar con este país. No les niego que a veces hay temor. El 28, cuando me levanto en la mañana, el 28 de noviembre, el famoso anuncio de la Corte, cuando apenas vi en las redes sociales, se anunciará, ya se anunció en breves que se va a hacer el anuncio. A mí me dio escalofrío y que, ay Dios mío, toma control, porque si la respuesta es la que tememos, el país echa para atrás. Y cuidado que se pone peor y cuidado que esto va a costar vidas. Claro, eso me llevó a orar y Señor, confiar en ti. No pude negar que en el momento sí sentí el temor. Sí, sentí el temor, pero la paz me la debe devolver el Señor. A esta notación. ¿Tiene miedo? Entregue ese temor a Dios de inmediato. Nuestra paz debe ser muy importante para dar testimonio a nuestro Dios. Y aquí les digo, muchas veces no damos testimonio portándonos bien, ya dejamos de tomar, ya dejamos de consumir drogas, ya dejamos de engañar, ya dejamos de golpear, ya dejamos de hacer muchas cosas. Pero andamos tan nerviosos como si no tuviera quien nos guardara. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y Dios dice, yo, el Señor de los cielos, el Señor Todopoderoso, y como que quisiéramos decir, oh, pero ¿habrá alguien más? ¿Será que yo me defiendo a mí mismo? ¿Por qué no le termino de creer al Señor? Paciencia. Esta manifestación del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es fundamental. Porque cuando está la dificultad, las personas imposibles, las situaciones desesperantes, y todo el mundo comienza a tener eso, ira, molestia, decepción, cansancio, se rinden. Qué bueno que se vea en nosotros la paciencia. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, aguarda a Jehová. Recuerden que lo contrario que es la impaciencia me lleva a acelerarme. Más la paciencia en el Señor es aguarda. No a que esta persona deje de gritar, el otro deje de hacer mal, a que se arregle la situación. Aguarda a Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es que cuando estoy impaciente es porque no veo solución y me apuro y me equivoco. Más cuando recuerdo, pero aquí está Dios que dice, espera en mí. Esfuérzate y aliéntese de tu corazón. ¿En qué me tengo que esforzar? En aguardar. Es que pareciera curioso. Y por eso es que hace poco he estado insistiendo mucho que el mandamiento más difícil que he visto en muchos cristianos es, espera en Dios, confía en Dios. Hay gente que dice, para mí fue más fácil dejar las drogas más fuertes que confiar en Dios. Y si alguien me dice eso, no lo dudo, porque lo he visto muchas veces. Personas que si me dicen, para mí fue más fácil dejar el casino, que es una cosa más adictiva y terribles, que descansar en Dios, porque ya no voy al casino, ya no me embriago para tener paz. Pero qué problema en confiar en Dios y aguardar en Dios. Curiosamente, el mandamiento que debería ser más maravilloso, espera en Dios, o también, dale a Dios tus batallas. Estos son mandamientos, estas son palabras, órdenes de Dios que nos cuesta mucho. Y qué bonito cuando en medio de la impaciencia de los demás, del desafuero, de la gente ahogándose en los problemas, la gente nos ve a nosotros con paciencia y que digamos, es por mi Dios. Benignidad. Y aquí voy a destacar benignidad con respecto a bondad, porque a veces hay confusión, porque recuerden que dentro del fruto del Espíritu Santo se habla de las manifestaciones benignidad y bondad, y decimos, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, benignidad en el griego antiguo es restotes, que es excelencia moral. Excelencia moral es mi perfil permanente, o sea, soy una persona excelente en sus actitudes en todo tiempo, que todo lo que se espera de mí tiene el sello de calidad. Siempre sabe bien, siempre es distinguido lo que hago. Dios quiere que tengamos excelencia moral y eso, claro, por supuesto, cuando le damos el crédito al Señor, le estamos honrando a Él y hacemos que otros que quieren alcanzar esa benignidad moral o que quieren esa benignidad moral en seres que están a su alrededor,
la aspiren y le pongan la confianza al Señor al respecto. En Efesios 4, 31 al 32. Vamos a Efesios 4, 31 al 32. Nos dice la palabra del Señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuerden que la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia se vuelven ya características de muchas personas. Muchas personas que la amargura, el enojo y la ira son como prácticamente su cabeza, sus manos y sus pies. Se caracterizan por la gritería, la maledicencia y toda malicia. Bueno, ante esa naturaleza, el Señor dice, tengan otra naturaleza, excelencia moral. O sea que obviamente por ser benigno ya no voy a estar amargado, no voy a estar enojado. O sea, puede haber un enojo santo, correcto, como una ira santa ante lo injusto y actúo con santidad. Pero no que el enojo y la ira sean como el pan nuestro de cada día y que me gusta comer ese pan cada rato, sin gritería, maledicencia y toda malicia. Más bien, como dice aquí, la benignidad es excelencia moral, no teniendo esas debilidades y más bien siendo misericordiosos. Podría enojarme contigo y tenerte una malísima actitud de amargarme, pero te tengo misericordia. ¿Sabes qué? No sabes lo que haces todavía, pero yo aguardo, espero. Y perdonándote siempre, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, porque cuando digo, ¿cómo cuesta perdonar? Sí, y sin embargo Jesucristo nos perdonó a todos nosotros. Bondad, que no es lo mismo que benignidad, porque la benignidad es la excelencia moral, el estado de buenas actitudes. La bondad son esas acciones. Y el término original es agaxosune, que significa beneficencia. Y en Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, o sea, de hacer cosas buenas, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. O sea, yo tengo calidad moral y por esa calidad moral hay buenas obras, pero las que no nos podemos cansar. ¿Saben cuál es por ejemplo, hay enemigos, y aquí hay una conexión entre las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Un enemigo de la persistencia es la impaciencia, es la falta de fe. O sea, los otros frutos del Espíritu Santo. Claro, las otras manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. A veces cuando nos va fallando nosotros el amor, nos cansamos. Ya yo me cansé, ya yo no puedo con esto. Yo no estoy para sufrirlo todo. Eso de que el amor todo lo sufre es para los que aman espiritualmente. Yo no, porque me he carnalizado. Y para no dejar de hacer lo bueno, tenemos que estar llenos de espíritu para no flaquear en el amor de Dios. Fe, pistis, que significa confianza. Bueno, de la fe hemos hablado muchísimas más veces y hay que seguir hablando. ¿Entendió qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1, que es como el versículo clave, ¿no? Que es como la bandera de la fe, de la definición de la fe, porque es muy preciso, conciso y exacto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es confiar en Dios. Yo espero en Dios porque, ¿qué aprendimos hace poco? Espera en Dios. Ten paciencia, espera en Él, porque la fe produce esa paciencia. Yo sé que Dios hará, pero es que yo veo todo mal. Yo no veo la solución de esto, pero yo sí veo a Dios que está mirándome. Y ahí también damos testimonio perfecto, perfecto testimonio de nuestro Dios. Porque no somos más que dar testimonio de nosotros mismos, es dar testimonio de nuestro Señor en nosotros, para que esto no sea egocéntrico. Miren lo que hace el Señor. ¿Cómo lo veo? Porque estoy esperando en Él, porque no me desespero, no he perdido la fe. Y saben, ahí uno comprende por qué tiene que vivir las dificultades y por qué debe vivir las dificultades. Sabes que a veces no por estar lamentándose ni hacerse la víctima, pero en un momento dado prudentemente que la gente sepa nuestros problemas, pero no que lo digamos con este lamento, sino con certeza decirle, miren, ustedes no se desanimen, yo estoy viviendo situaciones como esta. Y no lo digo para que me apoyen ni para inspirar compasión, sino para anunciarles algo, el Señor va a hacer. Es más, utilicemos las dificultades que tenemos, no ocultándolas, para decirle el Señor va a hacer.
Si me ven aquí tranquilo, no es porque yo las tengo todas conmigo, sino que tengo al Señor que sí las tiene todas con Él. Utilicemos los problemas, no lo ocultemos. Es más, ¿saben a quiénes a veces le ocultamos los problemas? A la familia. Ay, es que nos da pena, que lo sepan. Pero con este mensaje, porque cuando nuestra familia se entera, se desalienta. Díganle, no, hay problemas. La economía se nos está yendo al piso. Hay un gasto que surgió súbito y que va a desestabilizar nuestro hogar, pero confío en Dios. Y se los digo para que confíen en Dios. Ni siquiera para que reduzcan, ahora nadie se va ni siquiera a bañar porque no tenemos para pagar el agua, no. Sino para que, creyendo en el Señor, hagan lo correcto. Y lo correcto es, sí, ser prudente en los gastos, por ejemplo, en el caso de si es los gastos, pero tampoco caer en escatimarnos, en perder hasta el hábito de comer o de tomar agua, porque, Señor, ¿quién me alimentará? ¿Quién me vestirá? Es hacerlo todo sobriamente. Usemos nuestros problemas hablándole a la gente de esos problemas y mostrando al Señor que soluciona los problemas y diciéndole, oren, oren, oren como estoy haciendo yo. Mansedumbre. El término es prautes, que es dulzura, apacibilidad. Dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, no solamente tener paciencia, porque puedo tener una paciencia con cara dura. No, es una paciencia amable. Yo sé que lo que haces es duro soportar y por eso la gente te endurece el rostro, pues en mí vas a ver un rostro apacible. Yo sé que lo que tú haces, amigo mío, amiga mía, padre mío, madre mía, hijo mío, hija mía, esposa, esposo de ustedes, damas, yo sé que eso es para tener una paciencia de rostro de acero, ¿no? Y ceño fruncido, pero más bien con dulzura y apacibilidad. Vas en mí escuchar otra cosa. Yo sé que los demás gritan por lo que tú haces. Yo sigo siendo amable porque tengo mansedumbre. Y ahí en un mundo donde hay tanta violencia, donde hay tanta irritabilidad, tenemos que dar testimonio y siempre diciendo, es el Señor que me hace así. Es más, a mí me gusta decirle a las personas que normalmente alguien muy agresivo y de muy mal carácter era yo, terrible. Y Dios mío, el Señor a mí me dio cierta habilidad para hablar y el enemigo lo utilizó para ofender con el habla. Y con 3, 4 palabras podía causar en las personas mucho malestar. Cuando estaba irritado, 3, 4 palabras y destruía el carácter de las personas, destruía la estima de la persona. Gracias a Dios porque me ha cambiado y sabe que a mí me agrada mucho que me conozcan así, porque ¿verdad? En otros tiempos era para que me rechazara mucho, porque podía ser muy ofensivo cuando perdía la amabilidad, la pasibilidad y la perdía con mucha facilidad. La templanza, en krateia, en término original, estoy buscando el término griego original para tenerlo claro. De hecho, en la Reina Valera habla de templanza, pero hay otras versiones que habla específicamente, dice dominio propio, la definición de encrateia. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El cristianismo implica luchar. Y aquí es donde nosotros entendemos por qué el Señor no nos saca del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de todo mal. Pues que resulta que debemos entender primero que todo que el Señor nos va a tener en medio de lobos, en medio de tentaciones, en medio de situaciones a veces desesperantes o embriagantes, tentadoras, fascinantes. ¿Para qué nos tiene ahí? Para desarrollar nosotros la fidelidad en Él. Nuestro amor tiene que ser probado como nuestra fe también, pero también para que otros vean cómo ante la tentación todos caen menos yo, menos el cristiano, menos aquel que habla de Cristo, no cede, ni ante la maldad de los demás que lo lleva a los demás a ser violentos, vengativos, o ante los deleites que son maldad también, para que sean infieles, codiciosos, lujuriosos, impuros y demás. El Señor nos ha dado dominio propio. Y aquí es donde quiero que también interpretemos bien esto que pidió el Señor Jesucristo.
No te pido que los saques del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes de todo mal. Pero entonces nosotros decimos, Señor, ¿por qué tú no has guardado todo mal? Porque todavía el mal está ahí, a través del espíritu, del dominio propio. ¿Cómo Él nos guarda todo mal? Dándonos su propio espíritu para nosotros decir no. No vivir en la burbuja, estar fuera de la burbuja, pero Él con nosotros y con su espíritu diciendo, aprende a decir no y enseña a los demás a decir no. Que se contengan, que no vendan sus principios. Y en este mundo, la gente necesita la templanza de nosotros. Y sobre todo, que sepan que esa templanza, que no nos lleva a la frustración, viene de Dios. Porque también la templanza espiritual, el dominio propio del espíritu, es mejor que el dominio de la carne, en nuestra carne. Porque en nuestra carne decimos, no lo voy a querer, no lo voy a aceptar. Pero como nuestra carne quería eso, terminamos frustrados. Terminamos tristes, porque bien que queríamos eso y nos da una rabia porque no lo tuvimos. Más bien aquí nosotros estamos felices porque decimos no y gozamos decir el no. Gozamos el no, lo disfrutamos, terminamos alegres, en paz. Y ahí también donde enseñamos a la gente, porque la gente necesita ese testimonio de que sí se puede y se puede gozosamente. Reflexión final. El fruto del Espíritu es necesario para dar testimonio, para que otros crean, para que otros, ¿por qué no?, anhelen para ellos mismos y también para los suyos. Porque por nuestro testimonio hay personas que van a tener esperanza. Por ejemplo, aquella madre que ve que sus hijos, donde abren una botella, terminan embriagados. Y ven el testimonio de nosotros cómo vencimos el alcohol. De aquel hombre que dice, donde mi esposa se encuentra con las malas amigas, le hacen perder todo el tiempo. Y ve a otras cristianas que pudieron superar, dejar atrás esas malas amistades. Y se alientan y luchan espiritualmente por su esposa. Pero también aquellas esposas que dicen, estoy harta de este hombre que todo es violencia, gritos. Pero ven el testimonio de alguien que fue violento y que no lo niega. Porque a veces sabemos que la persona fue violenta y ya no porque la conocemos desde antes, pero puede ser que sea un cristiano que lo conocemos apacible, pero nos cuenta, yo fui tan violento como su esposo, señora. O peor, y el problema hasta con la justicia tuve por mi violencia y míreme aquí, para despertar esperanza. Pero sobre todas las cosas, porque tenemos que, como adoradores del Señor, mostrar lo mejor de Él. Y una forma de mostrarle el amor al Señor es decir, que la gente te vea a ti, que nadie pueda negar que tú eres el verdadero Dios transformador, renovador, que nos hace nuevos por completo, que nos convierte en nuevas criaturas. El dar testimonio es honrar a Cristo. Y algo que tiene que ser nuestro anhelo. Cada vez que lleguemos a un lugar, decirle, Señor, ayúdame, guíame, fortaléceme. Porque en cada palabra, en cada acción, en cada gesto, quiero dejarte bien a ti, mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Y hacer buen testimonio, presentar buen testimonio de ti, nunca quedándonos con los créditos. Es lo menos que podemos hacer para darte gracias por la eternidad, por la salvación, por tu cruz, por tu sangre derramada. Si vivimos así, obviamente, no solo estaremos honrando a nuestro Señor, sino que seremos instrumentos útiles para mostrar, dar ejemplo a otros, para contrarrestar el mal, porque como la sal contiene la corrupción del mundo, siendo impoluta, siendo no corrompida, siendo contraria a lo que corrompe. Y nosotros tenemos que dar buen testimonio de integridad, de pureza, para así contener el mal, que el mal no avance. ¿Y por qué no pensar, como dije al principio de la pregunta, y si fuéramos el único cristiano que alguien ha visto, que vean al Dios verdadero?
O más aún, porque hay muchas personas, porque podemos decir, bueno, esa pregunta no vale en mi medio, porque donde yo estoy hay muchos cristianos, pero ¿han visto a verdaderos cristianos? Si han visto a verdaderos cristianos, hombres de testimonio, hombres y mujeres de testimonio, gloria a Dios. Pero también hay muchas personas que no es por casualidad que dicen, yo no creo en ese Dios porque mira a sus cristianos. Yo qué voy a creer en lo que dice en la iglesia si son bien hipócritas y no están pegando mentiras porque es verdad, hay muy malos testimonios. Tal vez no seamos los únicos cristianos en el lugar que estamos. De hecho, todos acá no somos los únicos cristianos en el lugar que estamos. Estoy pensando si algún día nos trasladan a una tierra donde no hay cristianos, pero si hay algo cierto. Y si somos los únicos cristianos espirituales, y si no hay cristianos espirituales, hay cristianos carnales de muy mal testimonio que todos conocemos, estamos para cambiar esa percepción de la gente por la verdad de lo que hace Cristo. Amemos y adoremos a nuestro Señor, siendo testimonio de Él. Oremos, oremos. Señor, quiero dar buen testimonio y tenemos que dar buen testimonio de nuestro Salvador. Aquí corrige también, aprovecho, Señor, algún pensamiento que a veces tenemos. Muchas veces creemos que somos buen testimonio porque sabemos mucha Biblia, aunque no la vivamos. A veces podemos pensar, yo creo que soy buen testimonio porque siempre voy a las reuniones temprano, pero parece no aprovechar porque no fallo una reunión, pero fallo en todo lo que me dices en cada reunión, en cada culto. Señor, yo creo que soy buen cristiano porque siempre hago el devocional, pero te estoy fallando porque el devocional lo hago, pero no lo vivo. Y también a veces nos enredan las personas porque nos pueden decir, para ser de buen testimonio tienes que lograr más en la iglesia, alcanzar un liderazgo. ¿Cuándo te vas a recibir de teología? Y no es que esto no sea válido, pero si no estamos de buen testimonio, al contrario, terminamos haciendo daño. Porque un erudito, un sabio de la palabra y una autoridad en la iglesia que es de mal de testimonio, hace mucho daño, hace muchísimo daño porque da argumentos a los incrédulos. Y aún dentro de los incrédulos, porque no todos los incrédulos necesariamente que sean perversos. Muchos del problema es que no han tenido la sabiduría ni la humildad para rendirse delante de ti. Pero otros que directamente son perversos, malvados, instrumentos del enemigo, voluntarias y jactanciosamente enemigos, instrumentos del enemigo, de Satanás. Están esperando que seamos de mal testimonio. Y muchos débiles en la fe que tienen miedo, porque incluso hay personas que no es que quieran ser malvadas, pero le da miedo renunciar al pecado. Muchas veces encuentran la puerta de salida en nuestra falta de testimonio. Decir, no, yo mejor me salgo porque mira el mal testimonio, son egoístas, son malvados, mal hablados, son deshonestos, son impacientes. Dicen que tienen Dios y después los ves desesperados, metiéndose en líos, en deudas, en problemas para salir adelante. No, yo para qué quiero creer en un Dios así. Y somos piedra de tropiezo para los débiles y argumento para los malvados. Pero cuando somos de testimonio, nos convertimos en irreprensibles y al ser irreprensibles, de que nosotros no se pueda reprender nada, también directamente mostramos a un Dios irreprensible, del que nada malo se puede decir. Porque tú, Señor, eres irreprensible, pero la gente le adjudica nuestros pecados a tu naturaleza para decir que tú eres así. Señor, gracias por esta palabra y llévanos como iglesia. Ponnos ese titial de una iglesia de irreprensibles, de buen testimonio, para que con el reino de los cielos, gobernando a todos nosotros, tú añadas todas las cosas. Y yo sé, Señor, que tenemos que hablar, evangelizar, pero con el testimonio tú llenarás. Nosotros hablamos para que la gente sepa que eres tú quien hace, y nuestro testimonio tú lo respaldarás. No te lo exigimos, más bien creemos en tu palabra.
Señor, gracias por esta palabra que hoy nos has dado y que bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.